Iniciamos la lección número 30, la tercera de Andalucía, la tercera de La Mancha, porque en La Mancha ya vimos a los solcades de Cuenca, a los carpetanos de la zona de Madrid y Toledo, y ahora vamos a ver los oretanos. Forman parte, por tanto, en un pueblo en ese aspecto muy diferente al resto de pueblos peninsulares, porque va a formar parte de dos paisajes muy diferentes, La Mancha y Andalucía. Los oretanos son unos pueblos clave en la historia de las luchas de España contra Cartago. Vamos a ver que es un pueblo que está en una encrucijada, un pueblo que va a ser en parte la esencia de lo que va a ser el mundo ibérico. Vamos a ver cómo va a estar en las fuentes del río Etis, del río Tartesos, es decir, está en el origen, en el paisaje de fondo del mundo tartésico. Y a la vez vemos en su terminación Etanos, que es un pueblo ibérico, como creía Untermann, basándose en las terminaciones, y una raíz Ore, que algunos lo han relacionado con la Orospeda, luego hablaremos de esto. Si vemos la España de Avieno es un escritor romano, pero que toma un manuscrito de un viajero que ha recorrido las costas hispanas. Y es quizá de los datos más antiguos que tenemos de la península. Para él está claro que había tres Españas, la España indoeuropea, él llama a los beribraces, pueblos montañosos, estarían en las serranías de la Ibérica, habla de zonas boscosas. Se cree que son los sustitutos de los solcades de Cuenca, de los celtíberos, de los turboletas de Teruel, de la zona del Barracín, es decir, un pueblo montañoso que sigue por la Ibérica y por lo que se va a llamar la Oróspeda o la Orospeda. A la vez, él ve el imperio tartésico, donde marca que el límite estaría en el Cabo de la Nao, o habla también que el límite estaría en el Segura, pero luego habla de un pueblo, los jinetes, que aún no son íberos, por lo cual se podría pensar que el límite tartésico estaría o en el Segura o en el Cabo de la Nao, con lo cual nuestro pueblo va a pertenecer a ese imperio tartésico, en la frontera con los pueblos europeos, los pueblos célticos menos civilizados. Y a la vez viene el mundo ibérico, que vendría en toda la zona de Levante, Valle del Ebro, Cataluña, Provenza francesa, hasta la zona de la Costa Azul. Y vamos a ver que los oretanos van a pertenecer claramente al mundo ibérico, es decir, van a estar en esa encrucijada de un pueblo íbero con grandes influencias tartésicas. Este mismo dato de Avieno, vemos que Avieno en la costa va hablando de una serie de pueblos, aún no aparecen para nada los bástulos ni los bastetanos, sino que aparecen los masienos, que se cree que en Mastia o Masia, su capital, se cree que era Cartagena, aunque otros dicen que sería Cartella, la zona de Algeciras. Es importante porque nos va a influir respecto a los oretanos. Fijaos que aquí no aparecen los oretanos, aparecen unos pueblos desconocidos, además de los tartesios, los edmaneos, los ileates, y aquí de nuevo los beribraces. Y aquí aparece en la zona de Alicante los jinetes, que irían desde la zona del Segura, aunque a veces se habla desde Cartagena hasta el Cabo de la Nao o hasta el Júcar. Son pueblos que nos van a influir. Para Estrabón aparece claramente los oretanos. Estrabón da muchos datos de los oretanos. Dice que el Tajo y el Guadiana nacen entre los carpetanos, los oretanos, habla de muchísimos, muy poblados, pueblos muy importantes, carpetanos, oretanos, incluso habla de los betones, como pueblos que están en las partes altas donde nacen el Tajo y el Guadiana. Es decir, hay ya una primera definición de los oretanos como un pueblo en torno al Guadiana. A la vez también Estrabón habla de los celtíberos, con una frase que se ha interpretado de formas muy diferentes, diciendo que limitaban al sur con los oretanos. Es decir, se establece ya esta frontera entre dos mundos, entre el mundo celtibérico, el mundo europeo y el mundo ibérico. Los oretanos va a ser un pueblo frontero con los celtíberos, que se cree que llegaban quizás hasta el Júcar, la zona de Cuenca y parte de Albacete, y luego dice, por eso muchos se ha interpretado mal, dice que los celtíberos lindaban con los oretanos y luego dice y con los que habitaban la Orospeda, bastetanos y edetanos. Se ha interpretado esto como que los bastetanos eran fronteros de los celtíberos y eso ha producido una gran cuña bastetana separando oretanos de edetanos. Otros autores parecía que establecían una frontera entre edetanos y oretanos en la zona de Albacete, de la Roda, por lo cual aquí va a empezar la primera contradicción. ¿Eran los bastetanos un pueblo que se introducía como una cuña entre oretanos y edetanos? Estrabón, como vemos, habla muy claro de los oretanos en la zona del Guadiana, pero también dice que el Betis,
el río Tartesos, el Guadalquivir, cruza entre los oretanos, es decir, que ellos son también un pueblo del río Guadalquivir, con lo cual es un pueblo que tiene ya dos grandes ríos. Eso lo vimos en los Betones, que alcanzaban el Tormes y alcanzaban también el Guadiana. Y a la vez dice, y esto es importantísimo, los autores normalmente no han querido, los historiadores no han querido interpretar así, dice que en la costa, después de los bastetanos, bueno, habla de los bastetanos, bástulos y oretanos hasta Cartagena. Es decir, que él sitúa a los oretanos en la zona de Murcia. Esto se ha interpretado como que él se estaba refiriendo a que los bastetanos estaban en la costa y los oretanos estaban al interior. Puede ser, pero cuando uno lee claramente su relato, da la impresión que él dice que los oretanos llegaban al mar. Esto, como vais a ver, va a ser importantísimo incluso en la historia actual, en la presencia de la provincia de Murcia, del mundo murciano, que no es el mundo andaluz ni es el mundo levantino. Es decir, casi en esa frase de Estrabón está insinuando una relación de este territorio con el territorio del Guadiana, de los oretanos de la Mancha, y con el territorio del Guadalquivir en su nacedero. Porque también dice Estrabón que la Orospeda, esa gran cordillera que él hacía surgir de la zona de Molina de Aragón, de mitad de la Ibérica, que formaría la serranía de Cuenca, que habla de una gran cordillera boscosa, dice que la Orospeda atraviesa entre los oretanos. Es decir, que los oretanos estaban, no como ahora, que prácticamente Jaén casi está, captura las cumbres, pero no desciende ya hacia el Mediterráneo, pero parece que los oretanos descendían al otro lado de la Orospeda, es decir, la Orospeda los cruzaba. Esto también es importantísimo porque significaría que el Segura, la zona del Segura, hoy de Albacete, sería también oretana. Con lo cual se está detectando una influencia cada vez mayor del mundo oretano en la zona de Murcia y de la costa. Y esto es importantísimo. Luego veremos que Plinio habla de los mentesanos, luego veremos un dibujo más detallado, como si hubiera mentesanos que pertenecían a los bastetanos, bástulos, y mentesanos oretanos, y habla también de unos oretanos germanos. Es decir, que ya empieza a diferenciar que dentro de los oretanos hay dos tipos de oretanos. Unos al sur de Sierra Morena, los oretanos mentesanos, y al norte los oretanos germanos. Indica ya una influencia del mundo indoeuropeo céltico en los oretanos de la Mancha. A veces él habla de los bastetanos de los bástulos, que los sitúa también aquí. Habla ya de los contestanos, en la zona de Alicante-Cartagena, es decir, que ese posible dominio bastetano llegando hasta Cuenca, parece que ni Estrabón ni Plinio lo dejan claro. Con lo cual, ¿a qué mundo pertenecen los oretanos? Pues como vemos van a pertenecer a dos mundos. Por un lado, los oretanos de la Mancha van a estar en esa frontera de la España indoeuropea, la que está al norte de Sierra Morena, la España que vierte al Atlántico, y a la vez los oretanos de Jaén, de la zona de Jaén, van a estar sin duda en la España ibérica y en la influencia de la España tartésica. Es decir, que los oretanos es un pueblo que pertenece realmente a dos Españas. A la vez, esto lo vamos a ver, los oretanos pertenecían a la cartaginense, antes a la provincia citerior, tarraconense, cartaginense, todo este territorio era la provincia citerior, y la ulterior, que luego formaría la bética. Pero en un momento, en un principio, la bética llegaba hasta en la frontera actual de Almería-Murcia. Es decir, que Jaén pertenecía totalmente a la bética. Pero los emperadores romanos, los Augusto, quita de la bética todo el territorio minero de Almería, Granada, le quita gran parte de Jaén y le quita, creemos, también la zona de Almadén, poco a poco. Es decir, que cercena de la bética el mundo oretano. Con lo cual el mundo oretano va a pertenecer siempre a la cartaginense. Fijaros que esta división, que fue muy artificial, porque el mundo oretano es el mundo del nacedero del Guadalquivir, de las sierras de Cazorla y Segura, es decir, un mundo con el Guadalquivir que forma un mundo que hoy es Andalucía, sin ninguna duda. Roma, que en principio lo había integrado en ese mundo de la ulterior, que era Andalucía, lo alteró por motivos puramente económicos. Y estas fronteras económicas suelen durar poco. Aquí ha durado, como veis, el mundo de Jaén, sin ninguna duda, pertenecía al mundo de la bética, del Betis. Entonces, como vemos, los oretanos van a estar, como pasaba con los
con los astures dominaban el Cantábrico en la zona de Asturias, pero bajaban hasta el Duero en la zona de León. Era un pueblo que tenía dos paisajes muy diferentes. También pasaba con los betones, que bajaban hacia Salamanca, hacia el Tormes, y luego se cree que llegaban hasta el Duero en Zamora, y luego bajaban hasta el Guadiana en Mérida. Es decir, que eran pueblos a caballo de paisajes muy diferentes. Y que, como vemos hoy, han quedado partidos en autonomías distintas. Uno Castilla-León, otro Asturias, y aquí una Castilla-León y la otra Extremadura. Pues lo mismo va a pasar con los oretanos. Los oretanos es un pueblo que está a caballo, que define la mitad de la meseta sur, importantísimo para definir lo que luego va a ser la civilización manchega, y a la vez tiene parte de Sierra Morena y desciende y captura el Guadalquivir, el Nacedero, el Alto Guadalquivir. Con lo cual es un pueblo que tiene dos paisajes muy diferentes, las llanuras de los espacios, los cerros de olivares de Úbeda, de Baeza, de Jaén, la zona de Sierra Morena, La Mancha, y a la vez, luego veremos, quizá también dominó el Segura y en parte Murcia. Es decir, que es un pueblo con muchos paisajes y que, como veremos, ha quedado partido entre dos autonomías, la de Castilla-La Mancha y la de Andalucía. Es decir, que los oretanos, esas dos cabezas que tenían, la han sufrido a lo largo de la historia, quedando partidos en dos autonomías. Fijaros que entonces los oretanos es un pueblo muy importante como encrucijada. Esto quizás está un poco exagerado su tamaño, pero fijaros que por un lado probablemente eran fronteros con los betones en la zona del Cíjara, del embalse del Cíjara. Esto lo veremos después porque hay dudas. Es decir, está en contacto con pueblos indoeuropeos, quizá hasta en toda la zona esa de la Sierra de Guadalupe, esa frontera. Después son fronterizos los montes de Toledo con los carpetanos, que son un pueblo, luego veremos, que tiene mucho connotaciones con los oretanos, ambos forman parte de la meseta sur, pero que estos van a estar como más dominados por el mundo indoeuropeo y céltico, y se va a notar en sus alianzas. Son fronteros con los olcades, antiguos beribraces, llamados también se les denomina dentro del grupo de los celtíberos. Es decir, de nuevo, un mundo indoeuropeo, como pasaba el Betón, está en su frontera montañosa. Son fronteros con los edetanos de Valencia, pueblo importantísimo, que incorporó o del cual se desgajaron los contestanos, los íberos de Alicante, y ya, fijaros, la de pueblos, ya forman parte del mundo ibérico, en relación con el mundo oretano, que era un mundo ibérico. Van a ser fronteros con los bastetanos, los antiguos bastienos, de toda la zona de Granada, Málaga, Almería. Con la zona de Murcia hemos visto, ahora veremos las dudas entre contestanos y bastetanos. Y van a ser fronteros con los túrdulos, hermanos de los turdetanos, que es con el mundo tartésico. Es decir, que fijaros cómo ellos tienen la España indoeuropea en su frontera, la España ibérica y la España tartésica. Es decir, las tres Españas son fronteras con el mundo oretano, que sin duda pertenecía al mundo ibérico. Pero surge una duda muy importante, que es con el relato de Estrabón, cuando dice que el territorio, a partir de hasta el Segura, desde la zona quizá de Almería, todo ese territorio dice que estaban los oretanos. Por la manera de narrarlo, uno diría que efectivamente los bastetanos acababan en la zona de Almería y donde empieza ya Murcia, Cartagena, iban a estar los oretanos. Hasta que ya dice que a partir del Segura de Cartagena empiezan ya los edetanos, la zona de Cartagena. Estrabón da mucha importancia a los edetanos. Con lo cual, ¿qué sucedería? Sucedería que sería un pueblo que iría desde el occidente, frontera con los betones, con los carpetanos, con los celtíberos, con los edetanos y contestanos, y que descendería hacia la zona de Murcia, dominando además el nacedero del Guadalquivir. Y fijaros que es un pueblo que llegaría desde el Mediterráneo, la zona de Murcia, hasta el Guadiana, ya cuando va a girar ya hacia las tierras de la Beturia túrdula, de las tierras ya de la Lusitania. Es decir, que casi une dos mares. Sería un pueblo, por tanto, de mucha importancia. Es decir, el mundo oretano, por tanto, lo vamos ya definiendo. Fijaros, según una teoría, iría desde el Cíjara, siguiendo el Guadiana, hasta encontrarse con las zonas de la Beturia túrdula, podría ir del Guadalmez, el Zújar.
Veremos que aquí hay opiniones que los túrdulos avanzarían por todas las serranías que ahora son de Badajoz, es decir, en la frontera Badajoz-Ciudad Real. Fijaros que los oretani coincidirían casi exactamente con las provincias de Ciudad Real y con las de Jaén. Y también vamos a ver con Albacete. Después se acercaría al sur de los Montes de Toledo, como vimos en la frontera carpetana, y a la divisoria del Tajo, Guadiana, en cierta manera, aunque no es una divisoria exacta, por la frontera, donde va un poco la frontera actual, en la zona del Cíjara, hasta alcanzar la serranía de Cuenca y la gran curva que hace el Júcar. Aquí ya veremos que van a surgir muchas dudas, porque hay quien hace que Albacete sea todo de los oretanos, en frontera con los edetanos, y veremos que aquí otros introducen a los bastetanos. Y luego la gran duda es también, para muchos, Montiel, nacedero donde nace el Guadiana, campo de Montiel sería la frontera de los oretanos, el límite oretano, y los oretanos, según estos autores, no habrían bajado al Segura, sino que se habrían quedado en Alcaraz. Pero otras teorías dicen que habrían dominado el valle del Segura, como le sucede ahora a Albacete, que domina el Alto Segura. Esto, como vais a ver, es también muy importante. Y luego estaría la duda de si controlan totalmente las sierras de Cazorla y Segura, porque se han dominado la ciudad del Segura, quitándoselo a los posibles bastetanos hasta llegar a las cordilleras del sur de Jaén, diría a las cordilleras subbéticas, sin dominar, parece, la vega de la zona de Guadix-Baza, que parece que Baza era la capital de los bastetanos, ni, por supuesto, la zona del Genil de Granada, donde vimos que había dudas si los túrdulos habían ocupado la vega de Granada. Hay quien hace que los bastetanos llegasen hasta el Guadalquivir, pero es muy extraño. Yo creo que los oretanos coincidirían casi en esta zona con las fronteras de Jaén, que domina gran parte de estas cordilleras, antes de llegar a la altiplanicie de Baza, a la zona de Guadix y de Granada. Y luego vendría la frontera, que también aquí hay discusión sobre si iría por la actual frontera de Córdoba-Jaén o por si iría un poco más al este, por la zona de Bailén, porque Ptolomeo dice que Martos era de los túrdulos. Aquí hay las dudas si la frontera vendría casi hasta Jaén por Bailén o iría por la frontera actual. Y después veremos que también hay muchas dudas sobre si Almadén perteneció al mundo túrdulo, al mundo de la Bética, o si perteneció, luego fue quitado a la Bética, en la última reforma de Diocleciano, y entregado, o si Almadén fue de los oretanos desde siempre, de manera que la frontera iría por la frontera actual. De manera que los pedroches quedarían para Córdoba, pero Almadén quedaría para el mundo oretano. Y como veis, este es un poco los límites del mundo oretano. Fijaros que en la zona del oeste existe la gran duda. ¿Era la zona de Herrera del Duque, toda la zona de la sierra, de Badajoz, sobre la Serena, era oretana o era túrdula? Aquí existe la duda porque hay una frase de Estrabón que dice que los túrdulos eran fronteros con los carpetanos y con los oretanos. Entonces, si los túrdulos eran fronteras con los carpetanos, que estaban en los Montes de Toledo, en la zona de Anchuras, Parque Cabañeros, y llegaban hasta el Valle del Cíjara, hasta la frontera de Guadalupe, donde estaba ya la Lusitania, por Mérida, si los túrdulos eran fronteros con los carpetanos, solo puede ser porque esta zona de la sierra que hoy es de Badajoz fuese de los túrdulos, con lo cual coincidirían los túrdulos con la provincia de Badajoz, y la frontera con los oretanos vendría, como ahora viene, en mitad de la sierra. Esa es una de las grandes dudas. O cuando está diciendo Estrabón que los túrdulos son fronteros de los carpetanos y oretanos, se está refiriendo a que estaban en las cercanías y que los túrdulos estaban aquí mismo en los Montes de Toledo, pero que realmente los oretanos llegaban hasta el Guadiana, seguían el Guadiana, llegaban al Cíjara y luego prácticamente hasta el embalse de la Serena. Es decir, pues aquí existe una gran duda, porque aquí hay un pueblecito que se llama Capilla, que es la antigua Miróbriga, que Plinio dice que es túrdula y Ptolomeo dice que es turdetana. Ptolomeo turdetano, túrdulo lo confunde, pero también dice que es oretana, con lo cual indicaría que a lo mejor los oretanos han dominado toda esta zona de las sierras, donde llega el Zújar y toda la serranía de Badajoz. Entonces aquí está la gran duda. O bien la frontera actual, que son fronteras provinciales que a veces están basadas en fronteras de obispados, o a lo mejor la frontera actual
entre Badajoz y Ciudad Real es la frontera de los túrdulos con los oretanos, de manera que los túrdulos, como decía Estrabón, eran fronteros con los carpetanos, en la zona del Cíjara, del Guadiana, en esa parte alta. Como veis, este es uno de los puntos en duda. Después estaría el tema de Almadén. Si Almadén perteneció a la Bética, habría sido de los túrdulos. Si no perteneció, habría sido de los oretanos. Como sabemos que se modificaron las fronteras por el tema de capturar los minerales riquísimos de toda la Sierra Morena, está la duda. Yo pienso que Almadén fue de los oretanos, que la frontera actual es una frontera muy bien llevada por la sierra, la zona de Madrona, todas estas sierras, que todo este mundo de Pozo Blanco, de los Pedroches, vuelca mucho hacia Córdoba, al mundo túrdulo, y que esta zona ya, con todas las sierras que hay aquí, realmente ya es una zona diferente, que vierte ya hacia el Guadiana y que parece lógico que perteneciese al mundo oretano. Después tenemos la zona norte. En la zona norte existe, los geólogos hablan de una cordillera oculta que discurriría desde la zona de Cuenca hasta los montes de Toledo. Esa cordillera oculta sería la divisoria Tajo, el mundo de los Tajos, el mundo de los carpetanos, de Toledo-Madrid, del mundo del Guadiana, que es el mundo oretano. Aquí tenemos una serie del Cigüela, una serie de ríos que realmente van al Guadiana, pero la frontera iría muy cercana a la actual frontera, ¿no? Con la zona en duda de Alcázar de San Juan, si pertenecería a los carpetanos, pertenecería a los oretanos, pero como vemos los carpetanos en la frontera, es una divisoria muy suave, casi imperceptible, donde el Cigüela sería carpetano a pesar de vertir al Guadiana, es decir, sería en la zona del Záncara, sería quizá la frontera, hasta llegar ya al Guadiana, frontera oretano-carpetana. Como veis, es una frontera muy suave que no ha impedido que todo esto sea considerado el mundo de la Mancha, la civilización, la Castilla Nueva, es decir, que hay una relación de paisaje, de unidad, de arquitecturas, de manera de pensar, de leyendas, de historias, que une a carpetanos y oretanos en un único paisaje. Tanto los ha unido que fijaros que forman parte de una comunidad única, separándoles de los oretanos de Jaén. Pero eso indica que esta frontera fue siempre muy suave, que quizá entre carpetanos y oretanos no pudo haber grandes fronteras, porque la geografía no lo permitía. Quizá eran pueblos muy emparentados. Los carpetanos sería considerado un pueblo más induperizado que los oretanos, pero con una base ibérica, como indica su terminación. Es decir, ambos serían pueblos ibéricos que habrían sufrido la influencia céltica, mucho más los carpetanos, que veremos están siempre unidos a los pueblos indoeuropeos, que los oretanos, que sería mucho más ibérico. Aunque se afirma que también hay indicios de que los oretanos sufrieron también una celtización. Por ejemplo, los oretanos germanos, o sea que habían sufrido una invasión de germanos, pueblos indoeuropeos, en la zona de la Mancha. Es decir, como vemos, la frontera norte es una frontera muy suave, muy tenue, que no va a dejar rasgos en la historia. Y luego va a llegar la frontera con los Olcades. Aquí también muchas dudas sobre los Olcades. Está claro que en la zona de Cuenca, saber hasta dónde llegaban. Fijaros entonces que, haciendo una sección norte-sur, los carpetanos están en el Valle del Tajo, hasta el sistema central, llegan a esta pequeña divisoria, Tajo-Guadiana, que es la divisoria Toledo-Ciudad Real, casi exactamente el Cíjara, y aquí llega el mundo de Ciudad Real con el Guadiana, con el misterioso Guadiana, con su nacedero en el campo de Montiel, con la Sierra de Alcaraz al fondo. Este sería el paisaje de esta mancha de los oretanos, llamados germanos, de los oretanos del norte. Los oretanos dominarían Sierra Morena, en la zona donde estarían las minas muy ricas, en la zona de Bailén, de la Carolina, los pasos de Despeñaperrosoy, también el paso de la Vía Hercúlea, una vía importantísima que iba desde Italia, iba hacia Tartesos, que cruzaba por el mundo oretano, y después van a dominar asombrosamente el nacedero del Guadalquivir, con un gran bosque que existía aquí, donde nacía el río Tartesos, toda la zona de olivares de Jaén, toda la zona de Jaén, hasta las sierras, las subbéticas, que nos separan de las depresiones béticas, de la depresión de la Hoya de Obadís, de Baza, de Granada, del Genil. Es decir, que los oretanos tienen dos paisajes muy diferentes. En uno de ellos tienen el nacedero del Guadalquivir, nada menos, las grandes sierras de Cazorla y Segura. Van a tener parte de Sierra Morena, van a tener Alcaraz y van a tener La Mancha. Y además, imaginaros, y además
resultaba que eran dueños del Segura y de Murcia en algún momento de su historia. Es decir, es un territorio con unos paisajes muy ricos, muy complementarios. Y si nos centramos ya en lo que es el Guadiana, Sierra Morena, Guadalquivir, pues veremos lo importantísimo que va a ser esto. Cuando dice Estrabón que los oretanos, la Orospera, esta sierra que a veces identifica con una serranía de Cuenca, que después desaparece en la zona de Albacete, emerge de nuevo en Alcaraz, Cazorla y Segura. Dice que Orospera era una tierra de muchísimos bosques donde nacían los ríos. Hay quien la llama también Celtiberia, por eso ha habido dudas sobre si los celtíberos realmente llegaban hasta aquí, porque hay un autor que dice que el Guadalquivir nacía en la Celtiberia. Pero todo este mundo es un mundo sin duda ibérico. Vamos a ver cómo aquí va a haber cantidad de santuarios ibéricos en la zona de Albacete. Es decir, que es un territorio muy rico, muy variado, muy diferente, con dos cordilleras en la dirección este-oeste y con las cordilleras fronteras tremendas del oriente de Cazorla, Segura, Alcaraz y de las sierras de Ciudad Real al oeste. Si seguimos por la duda de las fronteras, encontramos uno de los temas más apasionantes. Es decir, toda esta zona de Albacete, de Chinchilla, de Almansa, de Llín, tan llena de santuarios ibéricos como si hubiera sido el santuario del mundo ibérico, de todo el mundo ibérico, ¿era un mundo oretano? ¿Pertenecía a los oretanos? ¿O era un mundo que había sido oretano y que luego había sido invadido por los bastetanos? Porque hay una noticia que dice que los bastetanos, en lucha contra los celtíberos turboletas, los derrotaron, a los turboletas de Teruel nada menos, y el territorio se repartió entre edetanos y bastetanos. Es decir, los pueblos que eran pueblos beribraces, montañosos, son atacados por los edetanos y los bastetanos y se reparten el territorio turboleta. Eso solo sería posible si los bastetanos hubieran sido frontera con la serranía de Cuenca, con lo cual los oretanos no habrían llegado nunca a tocar con los edetanos. Pero otras noticias dicen que edetanos y oretanos eran fronterizos, que la frontera iría por la zona de Albacete. Y como vemos, aquí hay una gran duda. El mundo oretano, quizá en un primer momento, llegó hasta la Edetania, esta es mi opinión. Y la llanura de Albacete, en mi opinión, formaba parte del mundo oretano y quizá de las influencias del mundo edetano y contestano, que es también un mundo edetano también, levantino, ibérico. Y luego es posible que hubiera una invasión bastetana, del poderoso pueblo bastetano, que cortó esa relación oretano-edetano o oretano-contestano para alcanzar la zona de la serranía. ¿Por qué los bastetanos iban a intentar invadir todo ese territorio? Es un tema muy complejo y nos hace pensar que a lo mejor quizá los ataques celtíberos a la zona de la Bastetania, a la Edetania, les hizo unirse pero aún así es muy extraño que el mundo bastetano, que va a tener Murcia, que va a tener Granada, Málaga, que es un mundo riquísimo, se interese por estos territorios pobres, en cierta manera, de la zona de Albacete y de Cuenca. Siempre me ha parecido muy extraña esta cuña bastetana. Luego, otra gran duda la vamos a ver en la zona del Alcaraz y del Segura. Fijaros que si los oretanos eran del Segura, hay una noticia de su rey Orisos, que lucha contra los cartagineses y les ataca en una ciudad que se cree que es Elche de la Sierra, es decir, que los oretanos dominarían el Segura. Si dominaban el Segura, como ahora es territorio albaceteño, indicaría que quizá Albacete, la provincia de Albacete, había sido oretana. Fijaros que ahora mismo Albacete forma parte de Castilla-La Mancha. Antes, yo de pequeño, estudiábamos Albacete y Murcia, como si Albacete y Murcia hubieran estado ligados. Pero ahora, con las autonomías, Albacete ha querido formar parte de Castilla-La Mancha. Es un indicio de que el mundo albaceteño es un mundo mucho más ligado al mundo manchego que al mundo murciano o que al mundo levantino o desde luego que al mundo andaluz. Para mí sí que es un símbolo. Que este territorio sin fronteras claras era un territorio de contacto entre oretanos y edetanos y donde yo creo que los bastetanos tenían poco que decir. Yo creo que originalmente tuvo que haber un dominio oretano en todo este territorio, un dominio ibérico en relación con el mundo edetano, con el mundo contestano, que es mundo ibérico, porque veremos que los bastetanos es un pueblo muy diferente.
Es decir, que en mi opinión los oretanos dominaron el Segura. Las otras teorías es que irían por Alcaraz. Fijaros que aquí en Alcaraz, luego lo hablaremos, se hablaba de que era una de las llaves de España, que se reunieron los reyes de Navarra, de Castilla y de Aragón antes de la gran reconquista de Andalucía, porque desde aquí las tropas que habían venido desde el Levante y las que habían venido por Castilla se juntaron para contemplar Andalucía, en una de las grandes puertas de Andalucía. Por eso Alcaraz dicen que es uno de los centros de España. Ahora viene la siguiente gran duda. El mundo oretano, si dominó Murcia, como parece que en algún momento lo dominó, como dice Estrabón, significaría que todo este territorio tan rico, con tanta personalidad murciano, que para algunos había sido contestano, cuando dicen que contestanos llegaban hasta la frontera bastetana, hasta la frontera de Cartagena, hasta la frontera de Almería. Es decir, que este territorio siempre parece que se ha debatido entre una influencia contestana de Alicante, de los edetanos, de los ibéricos, y una influencia de los antiguos mastienos, Mastia, que decían que era Cartagena, luego bastetanos. Es decir, que el mundo andaluz ha querido penetrar en el territorio murciano como lo ha querido hacer el mundo levantino, pero que aquí en Murcia hubiera existido un pueblo diferente, que no hubiera sido ni bastetano, ni contestano, ni tampoco oretano, que hubiera tenido su propia personalidad y que, por desgracia, la historia no le ha dado nombre, pero que ahora ha recuperado su autonomía, como vemos en la autonomía murciana, y que en cierta manera el hecho de que los oretanos bajaran hasta el mar quizá les dio esa personalidad, esa cuña entre el mundo andaluz y el mundo levantino, que es la que siempre ha sido Murcia. Porque Murcia ni es levantina ni es andaluza, tiene su personalidad propia. Y quizá aquella relación que existía en la España de antes de la democracia entre Albacete y Murcia, quizá no estaba tan desorientada. Quizá realmente hay una relación de complemento entre las tierras de Albacete y las de Murcia, que recordaría a un antiguo pueblo que habría dominado Albacete y Murcia. Como veis, es apasionante porque hay quien dice, por ejemplo, que Cofrentes, que significa frontera de pueblos, habría sido la frontera para algunos entre los bastetanos con edetanos y contestanos y con los zona de los oretanos y los celtíberos, es decir, que habría sido un frente de pueblos. Pero también podría haber sido, si aquí no hubieran estado los bastetanos, con el mundo oretano, el mundo etetano-contestano. Es decir, que todo este territorio del Júcar, y quien dice que los celtíberos nunca llegaron hasta el Júcar, que se quedaron en la Serranía de Cuenca, otros dicen que su frontera era el Júcar. Aquí están toda esta zona de santuarios, de Chinchilla, el Cerro de los Santos, Monte Alegre, una zona ibérica importantísima, que era como un núcleo de religiosidad ibérica, quizá porque era un encuentro de muchos pueblos ibéricos diferentes, oretanos, edetanos, contestanos, bastetanos, el pueblo oculto de la zona de Murcia. Y que este es territorio que es una zona de paso distinta entre el Levante y la Mancha, entre la Mancha y Andalucía. Este territorio fue uno de los centros importantísimos del mundo ibérico. Fijaros que los oretanos, Plinio habla de ellos y especifica que en la zona del sur de Sierra Morena eran los oretanos mentesanos, donde también había los mentesanos bástulos, por eso algunos han llegado a decir que los bástulos llegaban hasta el Guadalquivir. Yo no lo creo, creo que este pueblo oretano, que es el oretano ibérico, puro ibérico, coincide con Jaén, con la provincia de Jaén, sin llegar ni a Granada, ni a Guadix, ni a Baza. Y después al norte de Sierra Morena los oretanos germani, es decir, un pueblo que había sufrido probablemente una invasión germana, pero que no había perdido sus raíces ibéricas. Fijaros que este mundo oretano es un mundo de reyes. Tiene reyes famosos, Orison, otra serie de reyes. Una de las princesas oretanas se casó con Aníbal. Y es un pueblo muy importante que luchó mucho contra Cartago, luego logró una relación con él. Un pueblo importantísimo en el dominio cartaginés de la península. Y dicen que siempre los pueblos que tienen reyes son pueblos de gran raíz ibérica. Fijaros que tenían reyes los edetanos, tenían reyes los ilergetes, tenían incluso reyes los carpetanos, tenían reyes tartesos. Es decir, que todo este territorio, los mundos ibéricos tienen reyes, mientras que el mundo europeo suelen tener caudillos que no son por hereditarios, sino por ejemplo Viriato o otra serie de caudillos cántabros que no son nunca reyes, que no son solo caudillos para la guerra. Pero aquí había reyes y había ciudades muy pobladas.
La zona de Granátula dicen que fue Oretun, la capital de los oretanos germani, y la zona de Linares se cree que estaba la capital, Obulco, por cuna, la capital de los oretanos más ibéricos mentesanos. Entonces, fijaros que toda esta zona de Cazorla Segura era un gran bosque, que decían los antiguos, donde nacía el Guadalquivir, y sigue siendo la gran reserva natural de las sierras de Cazorla Segura hasta Alcaraz. Un territorio bellísimo por donde pasaba la vía Hercúlea, que iba desde Roma a Tartesos, atravesando primero el Levante, pero luego en vez de seguir por Murcia y Almería, prefería atajar por la zona de Albacete, en los pasos de la sierra de Segura y Alcaraz, y enlazar con el valle del Guadalquivir. Y este es el territorio donde estaba ese gran bosque, donde hay quien dice que el Guadalquivir nacía en montañas de plata, refiriéndose quizá a la zona de la Carolina. Y fijaros que es uno de los territorios más importantes de Andalucía, porque es el horizonte que veían los tartésicos, las montañas de donde nacía su río Guadalquivir, pues era el territorio oretano. Entonces es natural que el mundo oretano haya tenido una gran influencia tartésica, porque para los tartésicos era el nacedero de sus ríos, el origen de la crecida de sus ríos, de sus inundaciones, el origen donde nacía el gran río Betis, el río Tartesos. Es decir, que este mundo era como el origen del mundo tartésico, aunque perteneciese a un pueblo ibérico. Y fijaros, como hemos dicho antes, lo importante que es que desde los montes de Toledo, en Guadiana, donde ellos alcanzaban parte de las estribaciones de los montes de Toledo, donde ya estaban los carpetanos, toda Ciudad Real, con las serranías del oeste de Ciudad Real, Sierra Morena, todo el valle del Guadalquivir, como veis, participan de una gran parte del paisaje español, casi desde el corazón, que serían los montes de Toledo, hasta las serranías subbéticas frontera ya con el mundo granadino. Y si en el otro lado, si además llegaban hasta el Segura y el mar, como podíamos pensar, fijaros la importancia de este pueblo. Fijaros que el mundo oretano es un mundo donde se han dado grandes batallas en la historia de España. La batalla de las Navas de Tolosa, dada en la zona de Bailén, pasado de Espeñaperros, donde España logró sacudirse al yugo del Islam, es una de las grandes batallas de la historia. Fue la defensa del norte contra un ataque del sur, una batalla importantísima contra el imperio almohade, y también la batalla de Bailén, casi en el mismo punto, donde el ejército de Napoleón, que era un ejército que no había sido derrotado, estaba conquistando toda Europa, es por primera vez derrotado. La primera vez que Napoleón sufrió una gran derrota fue en Bailén, donde un avance de un pueblo venido del norte, en el caso contrario a las Navas de Tolosa, es derrotado por las tropas del ejército español en este paso de Sierra Morena. Es decir, que el mundo oretano, también el paso de la Vía Hercúlea, es un mundo clave para entrar a Andalucía o también para desde Andalucía entrar a la península, a la meseta, que es un poco la acrópolis de España. Los oretanos son esa llave de tantísimos territorios, de tantísimas civilizaciones, donde ellos desarrollaron la suya propia. Fijaros que esto lo pongo siempre en la guerra civil, que me apasiona ver cómo las estrategias de la guerra civil recuerdan mucho las estrategias de los pueblos prerromanos. Fijaros, lo dije antes, como el centro de tropas, donde estaba el centro secreto y neurálgico de tropas del bando nacional, estaba en la zona de Medinaceli, Calatayud, el Burgo de Osma, en la zona de los Arebacos. ¿Para qué? Para atacar Madrid, para defender Zaragoza, atacar Barcelona y también para atacar Valencia. Y era la encrucijada. Y el centro de entrenamiento de las brigadas, de armamento, era Albacete. Fijaros que está en nuestra zona, esa zona de frontera que hemos dicho entre culturas, donde están todos los santuarios ibéricos, ahí estaba el centro de formación del ejército republicano, de las brigadas internacionales, las bases aéreas. Fijaros cómo el territorio oretano estaba en una de las claves, como he dicho antes, cuando se reúnen en Alcaraz los reyes de Navarra, Aragón y Castilla para contemplar Andalucía y dicen que esa es la llave de España, la zona de Alcaraz. Y una región muy desconocida, Albacete, podría ser una de las claves de la unión de la meseta con el mundo andaluz y con el mundo levantino. Los tres mundos que se encuentran aquí, el tartésico, el ibérico, el indoeuropeo. Y esto no lo dije antes, pues el hecho de que el mundo tartésico pide siempre ayuda, pide ayuda a los arebacos. Y cuando Tartesos es amenazado,
por Cartago, pide ayuda a los arebacos, a los célticos, a pueblos indoeuropeos que eran más arcaicos y a la vez más luchadores que ellos, que eran más civilizados. Y le ayudan, los arebacos acuden a ayudar a Tartesos. Fijaros que es la misma situación en la guerra civil, cuando el enlace muy débil de las tropas de Franco pasadas desde África trata de enlazar enseguida por Extremadura con el mundo celtibérico para pedir ayuda, para defender toda esta frontera. ¿Cómo lo harán? Al final va a ser el mundo del norte, de los navarros, de los castellanos, gallegos, los que van a acudir a defender las fronteras de Andalucía y de Extremadura, que estaban muy debilitadas. Y fijaros también en la guerra este entrante que había en la zona de Ciudad Real, Badajoz, que siempre el general de la República, Rojo, insistió en que había que romper por aquí la España nacional, porque si rompían la España nacional quedaba partido en dos, Andalucía y el norte, era muy fácil tomar Andalucía entonces, y que era el punto débil del enlace de las dos de la España nacional. Pero nunca le dieron tropas suficientes. Bueno, están las batallas de la Bolsa de Mérida, de Peñarroya, de la zona de Guadalupe. Siempre esta frontera quiso ser el espolón. Fijaros que es una frontera oretanos, betones, es decir, pueblos ibéricos indoeuropeos. Ya os conté otra vez que para mí en la guerra civil fue una lucha de pueblos ibéricos contra pueblos celtas, y se repite la frontera. Fijaros que esta frontera, que hemos visto que está confusa entre turdetanos, betones, es la frontera de las grandes batallas de la República. Entonces, desde el principio, en Guadalupe, territorio betón, sus propios vecinos se defendieron del ataque republicano. Luego las tropas nacionales reconquistaron, llegaron a Talavera, conquistaron Toledo, pero no pudieron pasar del sur de Toledo. Todo el mundo carpetano es un mundo ibérico, es un mundo que pertenece a la República, por así decir, y lo mismo va a pasar con la frontera, en la zona del Guadiana. Por eso a veces pienso que los oretanos sí que habían dominado el Guadiana, hasta la zona de Medellín y La Serena, porque este territorio, sí que es verdad, va a sufrir grandes batallas, la batalla de La Serena, en que las tropas nacionales lograrán ir conquistando poco a poco La Serena para luego ser de nuevo atacadas. Como veis, es una frontera muy, muy débil del mundo celtibérico uniéndose al mundo tartésico, que el mundo ibérico va a atacar. Entonces, como veis, el mundo oretano, por un lado, está en la frontera del mundo indoeuropeo, porque los carpetanos, aunque son íberos, están muy, muy celtizados, por así decir, van a estar siempre aliados, carpetanos con betones, con bacceos. Es un mundo, parece que no, es asombroso, pero el mundo de Toledo, de Madrid, es un mundo muy ligado al norte. Entonces, la frontera con los oretanos va a ser una frontera realmente también de civilizaciones, esa frontera tan suave, imperceptible entre el Tajo y el Guadiana, fue en la antigüedad una frontera del mundo ibérico, del mundo tartésico contra el mundo indoeuropeo. Y como no, es natural que el mundo tartésico tuviera su influencia, pues como dicen que llegaba hasta el Cabo de la Nao, que llegaba hasta Lisboa, que llegó hasta en la zona de Cáceres, comprobado todo ello. Es natural que un mundo oretano, que estaba en el origen de su río, del río de Tartesos, supiera la influencia tartésica. Por eso siempre se considera que el mundo tartésico iba desde el Cabo de la Nao hasta Lisboa. Y todos estos pueblos que estaban aquí, pues cayeron bajo la influencia de Tartesos. Y lo dicen los viajeros cuando dicen Avieno que los masinos dependían de Tartesos, que Mastia, es que sea Cartagena, otros dicen que es Cartella en Algeciras, que Mastia era tartésica, que la frontera de Tartesos venía en el río Segura, otros dicen el Cabo de la Nao. Y que el mundo oretano del sur perteneció al mundo tartésico. Y quizá también el oretano de la zona de la Mancha. Y aquí viene el mundo ibérico, donde los oretanos van a formar parte del mundo ibérico, tanto los de la Mancha como los del Jaén. ¿Y cuál es el mundo ibérico? El mundo ibérico es un enigma. Fijaros que para algunos el mundo ibérico llegó en el Neolítico, daría origen luego al vasco en la zona pirenaica y aquitania, llegó por la costa del Mediterráneo y llegó hasta ocupar toda la península. Con ese corazón oretano, en la zona de Albacete, en la zona de Cazorla, Segura. Para otros el mundo ibérico es un mundo, la suma de muchas invasiones desde el Paleolítico, venidas desde África, y que llegaron hasta aquí con los vascos como avanzadilla, y que esta fue su última frontera, para luego invadir la Provenza, llegar hasta los Alpes, pero luego se fueron retirando. Y por eso su centro de gravedad habría estado aquí, porque habría sido el punto principal de entrada.
Para algunos llegaron por mar, aunque se dice que los íberos no eran navegantes, para otros llegaron por el norte de África. Entonces el mundo ibérico va a ser el que va a dar nombre a España, Iberia, el que va a formar gran parte de su cultura. Se cree que estos pueblos del Paleolítico, Mesolítico, van a generar la pintura levantina, que es una de las grandes maravillas de las pinturas antiguas de España, comparable sin duda a Altamira. Quizás Altamira es paleolítica y la pintura de levantina maravillosa es mesolítica. Pero fijaros que hay como dos Españas que se expresan. Y el mundo oretano va a pertenecer al mundo de la pintura levantina, al mundo que luego dará origen al mundo ibérico. Entonces, como veis, el mundo ibérico forma parte del mundo oretano. Es decir, ellos fueron casi el corazón claro del mundo ibérico. En las serranías de Jaén, en Cazorla Segura, en la zona de Albacete, en la zona de Ciudad Real, de las grandes ciudades que ellos tenían. Es un pueblo de muchas ciudades muy importantes, Almagro, en la zona de Ciudad Real Granátula, que era antigua Oretum. Casi todas las actuales ciudades de La Mancha tienen una base de castros o fortalezas cercanas oretanas. Y lo mismo, como no decir, en la zona de Jaén, con grandes ciudades, Mentesa, que se cree que era La Guardia, otros opinan que era la zona de Cazorla, Cástulo, en la frontera con los pueblos túrdulos, y aquí en la frontera con Granada. Es decir, que como veis, el mundo oretano tuvo la importancia de unir dos civilizaciones, la civilización de La Mancha, que luego se verá uniendo carpetanos y oretanos en la personalísima civilización manchega, con su arquitectura, sus leyendas, su paisaje, que dio origen a esa figura universal de Don Quijote, casi una de las quintaesencias de España, en este crisol que dijimos hablando de los carpetanos, el crisol de las Españas, y luego también formó parte del mundo oretano la maravillosa tierra de Jaén, de olivares, de Cazorla Segura, entre Sierra Morena y las cordilleras del antiguo reino de Jaén, que fue una de las claves en la reconquista de Andalucía, y quizá también del mundo de Albacete, un Alcaraz. Y no diríamos nada si hubiera pertenecido, si la Murcia hubiera sido de este mundo. Pero como veis, este riquísimo mundo fue el mundo oretano. Muchas gracias.